Bueno amigos, pues resulta que el presidente de los Estados Unidos fue ingresado de imprevisto nuevamente al Centro Médico Militar Walter Reed. No es la misma nota de la vez anterior. Esta es nuevamente, tuvo que ir, digamos, de emergencia porque no estaba previsto en la agenda. Y lo único que hasta ahora está saliendo a la luz, que bueno, pues son contradicciones, lo que vemos son evasivas, lo que vemos es un silencio que ya no se puede justificar. Miren, el propio Donald Trump, en pleno vuelo a Mar-a-Lago, salió a admitir que se le practicó una resonancia magnética, que es un estudio médico que jamás forma parte, por cierto, de un chequeo rutinario, sin que haya una razón clínica. Afortunadamente, muchos de los amigos que nos siguen en la transmisión son doctores y nos van a dar la razón en esto. Yo estuve averiguando. Además, digo, es algo de sentido común. No te van a hacer una resonancia magnética si no hay una razón clínica bastante justificable para que te la hagan. De hecho, firmas, al menos aquí en Canadá, antes de que te hagan una resonancia magnética, pues un documento en donde tú aceptas los riesgos, porque hay riesgos de que te hagan una resonancia. Entre ellos, por cierto, cáncer. Pero bueno, pues al final es un mal necesario. Por eso no te lo pueden estar haciendo a cada rato. Y vean en qué periodo de tiempo volvemos a hablar de lo mismo. Sale Donald Trump y dice que no sabe qué parte del cuerpo le escanearon. A ver, ¿cómo no vas a saber por qué le están haciendo una resonancia magnética? ¿Cómo no vas a saber qué clase de presidente de los Estados Unidos, pero también de una potencia, no puede responder una pregunta tan básica sobre su estado físico? Y yo creo que lo más preocupante es que el entorno presidencial insiste todavía en calificarlo como el examen más perfecto que el doctor ha visto en su vida. Vean lo que dijo. Señor presidente, ¿podría decirnos por qué necesitaba hacerse una resonancia magnética? Entiendo que los resultados fueron buenos, pero ¿para qué fue? Es común hacerse una resonancia magnética. Otros la han tenido. Yo la hice. La suya fue grave. Yo me hice una resonancia magnética. El médico dijo que era el mejor resultado que había visto en toda su carrera. Eso es todo. Pero yo me hice una resonancia magnética como parte de mi revisión anual habitual. Creo que la hacen cada 2 años, pero yo me hago el chequeo físico cada año. Y el resultado fue excelente. ¿Lo sabías? No tengo ni idea de lo que analizaron, pero sea lo que sea, lo analizaron bien. Y dijeron que tenía los mejores resultados que habían visto nunca. Ahora bien, la otra cosa que hice fue, como sabes, una prueba muy avanzada de rudeza mental. Porque creo que un presidente debería hacerlo. Y como probablemente habrán oído, la probé con nota, obtuve una puntuación perfecta. Obtuve la puntuación más alta. Dice que obtuvo la puntuación más alta, la calificación perfecta. Es que no es un concurso de matemáticas. Y que el doctor le dijo que nunca había visto un resultado tan perfecto en su vida. Es que no estamos hablando de finanzas, no estamos hablando de matemáticas. No puede decir algo así que, por cierto, desafía la lógica más básica. Y con eso no puede reemplazar un reporte médico detallado, que es una imagen diagnóstica, que es un protocolo público de salud. No lo hay, no lo muestran, no lo explican, no dicen exactamente qué es lo que tiene, pero ya tenemos aquí varias conjeturas que están haciendo muchos analistas en los medios de comunicación y el presidente, pues, hospitalizado ayer, y eso ya no se puede maquillar, ni con conferencias, ni con eslogans de campaña. Y para sumarle a la gravedad de todo esto, pues resulta que esta hospitalización llega justo cuando salen a la luz los correos electrónicos vinculados con Jeffrey Epstein, donde se menciona pues directamente a Donald Trump. Correos que ustedes saben que muestran que el presidente de los Estados Unidos sabía sobre las niñas, que pasó horas de hecho con una de ellas, y que Epstein lo describía como el hombre más peligroso que había conocido.
Bueno, todo esto le revienta y va a parar al hospital. Es que nos parece claro pues que se trata de una crisis de salud mal explicada. Es una reacción física agresiva ante la prensa, ante los informes médicos que los están ocultando y sobre todo ante un entorno que cambia toda la narrativa cada semana. Miren, lo vimos ayer para los que nos vean en diferido, 13 de abril, lo vimos este año para los que nos vean en diferido 13 de abril, cuando dijeron que su estado era excelente y en ese momento salieron a justificar todo con trofeos de golf. Repitieron lo mismo el 16 de julio. Acuérdense que hablábamos en ese momento de la insuficiencia venosa crónica. Luego Donald Trump se desaparece del escenario. El 10 de octubre, fíjense, nuevamente le vuelven a hacer esta resonancia magnética, aparte de la que le acaban de hacer. Dice él que se hace cada 2 años, pero él se la hace cada año. No, pues es que estamos hablando de que la última de la que se tuvo conocimiento fue el 10 de octubre. Y ahora estamos hablando de lo mismo, de emergencia. Con su nuevo ingreso médico confirmado, porque esto ya está confirmado, la Casa Blanca está guardando silencio y ese silencio combinado con esta inconsistencia de los comunicados, pero también con la confusión del mismo Trump, pues es lo que más está levantando las alarmas dentro y fuera de los Estados Unidos. Porque miren, una cosa es que un jefe de Estado se enferme, ok, eso es humano, pero otra muy distinta es que su gobierno intente disfrazar cada episodio clínico como una anécdota sin importancia. Ahora, no me parece que esto sea un distractor, porque si lo fuera, estaríamos viendo cómo ya lo hicieron, la ocasión pasada, Trump se desapareció simplemente del mapa, nadie supo de él por más de casi 14 días, ni para bien ni para mal, y jugaban con la especulación. Esta vez hay negacionismo. Dice que todo está bien, que fue de rutina. No puede ser de rutina una resonancia magnética que canceló su agenda y que apenas el 10 de octubre se acaba de hacer una. Y por supuesto un presidente de casi 80 años, pues que está sometido a una presión y a un estrés inmenso por la liberación de estos archivos Epstein que lo involucran en presuntamente delitos gravísimos de los que, pues si se le llegara a hacer justicia, no volvería a ver la luz ni el sol. Desde hace meses, pues todos estos signos de deterioro físico son más que evidentes. A ver, nosotros los hemos estado hablando aquí. Lo de la inflamación en las piernas, ¿se acuerdan de las fotografías? Estos problemas que tiene como de moretes en las manos, pierde el equilibrio para caminar, confusión verbal en eventos oficiales, que dice que se dice que es por medicamentos que le administran, frases totalmente incoherentes, estos arranques de irritabilidad frente a reporteros que cada vez son más frecuentes. O sea, no se trata solamente de opiniones, no se trata de espectáculo, no se trata de una especulación o de una conspiración. Hay imágenes, tenemos fechas, hay declaraciones. Lo vimos el 27 de octubre cuando Trump volvió a hablar de su MRI, que dijo que estaba perfecta de la resonancia magnética, pero se negó a dar cualquier dato específico sobre lo que realmente pues mostraban las imágenes. Hay que acordarnos de que ya en julio su vocera Karoline Leavitt pues había salido a confirmar que el presidente padecía insuficiencia venosa crónica, que pues es una afección que en palabras médicas, porque nosotros lo estuvimos investigando y hablamos de esto, pues indica que las venas no le devuelven adecuadamente la sangre desde las extremidades al corazón. Y eso lo llamaron en su momento algo común en las personas mayores de 70 años, pero lo que se les olvidó decir es que en una situación avanzada eso puede causar úlceras, inflamación severa, trombosis, según varios expertos que salieron en su momento, trastornos circulatorios peligrosos. Y luego, pues lo más evidente, su apariencia. Las fotos de esos días muestran un rostro inflamado. Trump estaba con sudoración constante, movimientos lentos, estaba desorientado y a eso súmenle su evidente deterioro cognitivo. Trump ya no articula con claridad sus ideas. No es el mismo Trump del 2016 cuando improvisaba, cuando se le veía pues con más energía. Ahora se traba, se contradice, él mismo pierde el hilo de su discurso.
dice que todo está perfecto, que lo hizo mejor que nadie, que es el más sano del mundo, incluso que atletas, a pesar de comer todos los días comida en McDonald's, ¿no? Y no hacer ejercicio y no cuidar su salud. Pero lo que no nos dicen, y es más que evidente, amigos, es que estas resonancias magnéticas no mienten. Y mucho menos se piden por gusto, porque esto daña la salud si se hace así de frecuente. Si a alguien le hacen una resonancia magnética cerebral, a ver, pues es porque hay sospecha de algo. Puede ser un microinfarto, pueden ser tumores, pueden ser isquemias, puede ser deterioro neurodegenerativo. El hecho de que se haya reportado por varios medios que esta resonancia fue cerebral, puede ser también una lesión estructural, una alteración vascular. Díganme mis amigos que son doctores, pero lo que sí es un hecho es que no es un examen casual. Esto no es parte de un chequeo estándar. Vaya, salió a decirlo incluso el propio doctor Jonathan Reiner, que es el ex cardiólogo de Dick Chin, que es el personaje que salió a cuestionar ya a este doctor públicamente que, pues, por qué se le ordenó precisamente ese estudio y qué fue exactamente lo que motivó que Donald Trump hiciera una parada de emergencia o que fuera a parar de emergencia al hospital Walter Reed y que cancelara su agenda del día. No es la primera vez, ¿eh? Esto, si ustedes se acuerdan, desde el 2019, Trump ya había sido trasladado exactamente al mismo centro médico sin previo aviso. En ese entonces, pues bueno, pues era más joven. El ex médico presidencial de aquel momento, que es David Schinner, dijo que el presidente presentaba problemas claros de lenguaje, que tenía dificultad incluso para estructurar sus palabras. Y ya se sospechaba desde ese momento, pues, que había sufrido mini infartos. Y esa sospecha, pues, ya vuelve de nuevo. Sobre todo en esta situación muy particular de estrés que está amplificada, pues, por este comportamiento que tiene Donald Trump cada vez más errático. Lo que más desconcierta de alguna forma, pues, es la manera en la que el equipo de Donald Trump intenta tapar todo. Porque vemos cómo el actual médico de la Casa Blanca, pues, que por cierto no es un especialista en la materia, pero firmó los reportes médicos del 13 de abril, del 10 de octubre, y pues ambos documentos usan un lenguaje bastante ambiguo. No pone cifras, no pone niveles, no pone un cuadro clínico, no da los resultados del laboratorio, no da imágenes. Y aún así dice que hay imágenes avanzadas, un término que se entiende como, bueno, pues supongo que se refiere a las resonancias magnéticas, pero nunca especifica en dónde, en qué parte del cuerpo se le hicieron esas resonancias magnéticas y por qué son tan frecuentes cada vez. ¿Cuál es el motivo clínico? ¿Cuál es el diagnóstico? Pero esto no es de gratis, ¿eh? El último comunicado que sacaron, lo único que dijo fue que la salud del presidente era excepcional, que no se detectó enfermedad sistémica, que se mantenía en excelente forma. ¿Cómo le hace para mantenerse en tan buena forma, comiendo tanta comida de McDonald's, tomando tanta Coca-Cola, no ejercitando, no cuidando su salud a sus casi 80 años? ¿Cómo se explica eso cuando el mismo Donald Trump admite que no sabe ni siquiera qué le hicieron? ¿Cómo podemos explicar entonces su torpeza al caminar, la inflamación venosa que es más que visible, la dificultad que tiene para articular una oración completa cada vez y sobre todo el contexto político que lo está agravando todo? Porque justo ahora están saliendo documentos, como ustedes saben, que vinculan a Donald Trump con Jeffrey Epstein. Ya no son especulaciones. Y eso, por supuesto, que está arrastrando otros escándalos de abuso de altísimo perfil que se habían cubierto por años. En esos correos que se acaban de desclasificar esta semana, Epstein incluso dice que Donald Trump sabía de lo de las niñas y que pasó horas con una de ellas. También hubo una reacción de la Casa Blanca diciendo pues que se trataba de una maniobra demócrata. Incluso ayer la Casa Blanca salió a decir esto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a colocar el caso Jeffrey Epstein en el centro del debate político. El viernes acusó a los demócratas de montar una farsa en torno al escándalo del magnate y delincuente sexual. Desde su plataforma Truth Social, Trump afirmó que la oposición intenta revivir el asunto, pese a que el Departamento de Justicia ya había publicado 50.000 páginas de documentos relacionados con el caso.
El mandatario insistió además en que Epstein era demócrata. Jeffrey Epstein, un financiero influyente y convicto por delitos sexuales, se suicidó en 2019 en una celda federal. Su nombre quedó asociado a una red de abusos que involucró a figuras de alto perfil en Estados Unidos y en el extranjero. Ante las nuevas presiones políticas, Trump anunció que pedirá una investigación federal sobre la relación de Epstein con personalidades como el expresidente Bill Clinton, el exsecretario del Tesoro Larry Summers, el empresario Reid Hoffman y el banco JP Morgan, entre otros. La procuradora general Pam Bondi aseguró que el Departamento de Justicia actuará con diligencia. JP Morgan, que ya pagó $290 millones a presuntas víctimas, ha reconocido que lamenta su vínculo con Epstein. El presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, que junto con el Senado compone al Congreso estadounidense, quiere organizar la próxima semana una votación sobre el tema. La propuesta de ley en cuestión es impulsada por un legislador republicano y uno demócrata. El tema resurgió después de que los demócratas publicaron correos electrónicos de Epstein. En ellos se afirma que Trump sabía sobre las chicas y que incluso pasó varias horas con una de ellas. El presidente lo niega y asegura que nunca conoció los abusos cometidos por Epstein y Ghislaine Maxwell, hoy condenada a 20 años de prisión. Aunque los demócratas piden hacer público el dossier completo, el FBI y el Departamento de Justicia advierten que difundir más información podría poner en riesgo a testigos clave. Ahora resulta que al FBI le preocupan los testigos y que por eso no liberan los archivos, ¿no? Y Donald Trump sale a decir que supuestamente Jeffrey Epstein era demócrata, pero no niega que los correos fueran reales. Esa es la cosa, ¿eh? Y esta combinación es explosiva. A ver, por un lado tenemos a un presidente físicamente debilitado, con un historial de manipulación médica, que no puede explicar ni siquiera su propia resonancia magnética de ayer. Cuando apenas hace poco le acababan de hacer otro. Y por el otro, pues que tenemos una filtración que lo conecta con uno de los casos de trata más escandalosos de las últimas décadas. ¿Cómo no iba a desatarse una tormenta? Y luego no se olviden pues, de un detalle que me parece que es clave, que es que Trump no solamente se muestra confundido, no solamente se ve evasivo, sino que también reacciona con mucha violencia. En estas entrevistas del Air Force One, de su avión, incluso cuando una reportera le preguntó si resonancia magnética cerebral, pues fue precisamente ahí, Trump le grita que se calle, le dice quiet, quiet, pero de una forma agresiva y se lanza hacia ella con un gesto corporal que parecía entre que torpe y agresivo. Fue, de hecho, un arranque que incluso su personal tuvo que intervenir. A ver, esa reacción nos habla de una impulsividad, pero también de que en estos momentos el señor tiene un descontrol emocional y cada vez es menos lúcido, tiene poca conciencia de su entorno. Todos los demás síntomas asociados precisamente al deterioro neurológico, que muchos me lo están poniendo aquí en el chat. No es algo que yo diga, ¿eh? Lo dicen los neurólogos, lo dicen los medios, están las grabaciones recientes del presidente, incluso pues se ha planteado ya la posibilidad de que Trump esté desarrollando algún tipo de demencia frontotemporal, que es una enfermedad degenerativa que afecta el juicio, también afecta el lenguaje, afecta la capacidad de planear. Y si eso fuera cierto, pues el riesgo institucional sería enorme, amigos, porque mientras todo esto está pasando, todos los que están en su entorno, pues ya empiezan a frotarse las manos. A ver, J.D. Vance, que es el vicepresidente, pues ya salió a decir que él está listo para asumir la presidencia si algo ocurriera. ¿Algo como qué? Dijo que servir bajo el liderazgo de Trump no le preocupa, pero que si fuera Biden tendría el teléfono encendido 24/7 por si algo le pasa. Es un comentario, amigos, que pareciera un chiste, pero es una jugada política. Vance está marcando territorio. Lo que está haciendo, pues, es sugerir que la sucesión presidencial no solamente es posible, sino que, a ver, puede ser inminente. A mí me suena incluso a que no lo duden que podría estar negociando una salida digna si le llega a tronar lo de los archivos Epstein al estilo de, bueno, yo me voy, pero déjenme en paz. O a lo mejor, si estamos hablando de una enfermedad degenerativa, lo que es un hecho, amigos, es que algo ocultan esos informes. Y la pregunta no es si Trump está enfermo, la pregunta es, ¿cuánto lo están ocultando? ¿Qué tan grave es? Porque ya es un hecho
La propia prueba de que haya sido hospitalizado y se le hayan hecho 2 resonancias magnéticas, una el 10 de octubre y otra ayer, en tan corto tiempo para no tener nada, someterlo a eso, su peso no concuerda con lo que declaran. Sus movimientos cada vez son más erráticos. Su deterioro cognitivo, su memoria le falla. Es decir, lo de la inflamación de las manos, lo de los pies, es un patrón. Y cada vez que algo así se filtra, como lo de la resonancia magnética de ayer, otra vez, justo después de los correos Epstein, justo después del allanamiento al consultorio de su exmédico, por cierto, que no sé si ustedes sabían que a su exmédico se le metió el FBI y le confiscaron todos los expedientes. Por un tema, dicen, de seguridad nacional. Lo que hay es un negacionismo. Pero también, por supuesto, están poniendo distractores y después va a venir el silencio. La última vez que pasó algo así con un presidente, pues fue Woodrow Wilson, que sufrió un infarto cerebral en 1919. Digo, ni lo quiera Dios porque no le deseamos mal a nadie, pero Wilson fue sustituido de facto por su esposa. ¿Qué hizo Estados Unidos? Nada, porque ni siquiera lo sabían. Lo ocultaron en 1919 con Woodrow Wilson. Si ustedes se acuerdan de un capítulo de Los Simpson, por cierto, en donde Bart finge que es un enamorado de la maestra de Bart, pues le manda unas cartas y le pega una foto de Woodrow Wilson. Bueno, dato cultural, a Edna Krabappel, la maestra, ¿no? Dato cultural, ese es Woodrow Wilson. Murió, fue presidente de los Estados Unidos, murió de un infarto en 1919, asume su esposa la presidencia, lo oculten, bueno, de facto, no de hecho, pero ella tomaba las decisiones, lo ocultaron. Nada más que hoy hay redes sociales, hay cámaras, en todos lados. No hay forma de esconder a dónde va Trump porque los medios lo siguen, obviamente. Y su aparato de seguridad, pues, es muy llamativo, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Digo, no nada más es el tema de la salud de Trump. Es el tema de toda la credibilidad institucional, el tema de la transparencia médica presidencial, que es algo legal. El tema de la confianza pública en los sistemas de control del poder. Es la segunda vez que le pasa esto a Estados Unidos. El problema es que ha visto cómo los presidentes que eligen, pues, son hombres demasiados mayores con problemas de salud. Que con todo respeto, pues si un hombre es mayor y tiene una buena condición clínica, pues no tendría por qué tener ningún impedimento para ser presidente. Pero oye, aquí en Canadá al menos, para que las personas de edad sostengan su licencia de conducir, tienen que ir a un examen de manejo cada tantos años. Y cada vez que avanza su edad, pues tienen que hacerlo más frecuentemente. ¿Por qué se le permite a personas de tan avanzada edad ser presidentes de los Estados Unidos? Ya es la segunda vez que les pasa. Sin ver primero cuál es realmente su condición de salud antes siquiera de ser candidatos. ¿Cuál es realmente su cuadro clínico? ¿Qué tanto le sube el agua al tinaco? Pues, porque fue Biden y ahora es Trump. ¿Cómo se burlaba Trump de Biden por esta situación clínica? Y ahora miren. En fin, si llegaron hasta aquí, amigos, pues los invitamos a suscribirse porque nosotros siempre estamos analizando lo que los medios de comunicación no nos quieren decir para no tragarnos la versión oficial. Dice Begoña Díaz, yo creo que tiene un golpe en la cabeza desde que nació. O se metió un crayón por la nariz, ¿no? Por eso, hablando de los Simpson, ¿no? Este tipo no está loco, es un asqueroso corrupto y todo lo demás, dice Bárbara. Sí, bueno, no, del loco no tiene mucho, ¿eh? Como decimos en México, pendejo, pero va a misa, ¿no? No te preocupes por el próximo candidato, es santa, dice Diego. Jesús dice el karma. Saludos, Ruby. Por la maldad de Trump ni todos avances de la ciencia lo salvan. A Epstein lo mataron hace años. Pues yo creo que en una de esas ni siquiera está muerto, ¿eh? Un tipo como él, con tantos secretos de todo mundo, ¿ustedes creen que no tomó la previsión de decir, hey, si amanezco un día de estos
sin vida en mi celda, ya tengo un plan para que se liberen todo lo que tengo de ustedes, pum, y todo el mundo se va al carajo. Así que más les vale que esté vivo. Me parece que era su salvación. Dijo, un tipo así, ¿cómo no? ¿Cómo lo iban a sacar de la cárcel sin generar indignación internacional? Solo muerto, ¿no? Bueno, ahí se las dejo. Yo pienso que ya cada vez deberíamos de cuestionarnos más, porque en un caso tan turbio, en donde hay tanto encubrimiento, pues, ¿en qué puedes creer ya? Dice Jera 0523, gracias por tu superchat. Yo creo que tiene... No sé si eso sea un cuadro clínico, la verdad. Digo, yo no sé mucho de medicina, pero bueno. Hoy es sábado y si me estás viendo en vivo, quiere decir que no fuiste al intento de revolución de color orquestado desde el extranjero con intereses muy poderosos en el Zócalo capitalino. El que no lo vea es porque no lo quiere ver. Porque esto que les voy a mostrar no es normal. Fíjense, así como me están apareciendo, yo se los voy a mostrar aquí precisamente en vivo. Porque antes de entrar con ustedes, hice unas cuantas capturas de lo que estoy recibiendo en estos momentos en mis redes sociales. Apenas abro mis cuentas. Porque pues obviamente esto tiene un trasfondo político. Esto no es al azar. Está muy planeado, está muy bien orquestado y por supuesto pues que tiene una razón de ser. Miren ustedes, déjenme abrir justo mis redes sociales y aquí les voy a ir poniendo todo tal cual como me está apareciendo. Y les voy a decir, ¿qué tiene esto de extraño, no? Se los voy a poner incluso aquí en pantalla, porque me parece que es un verdadero caso de estudio el que hoy vamos a presentar aquí con ustedes en vivo, ¿no? Esa es una de las publicaciones que estoy seguro que no nada más a mí, a ustedes también les están apareciendo si abren las redes sociales. Desde temprano que me levanté, comencé a ver este tipo de publicaciones. Una tras otra, tras otra, tras otra. Y tiene una razón de ser. Repito, esto no es algo azaroso. Sobre todo ahora que se las voy a poner aquí, bien distribuidas, para que las podamos apreciar. ¿Y cuál es el trasfondo político que hay detrás de todo esto, no? Porque sí que lo hay. Sí que lo hay. Por aquí las van a poder ustedes ver con calma, ¿no? Y bueno, ¿a qué voy con esto? Estas imágenes con las banderas de One Piece, con hashtag replicados en cuentas que no tienen rostros. Muchas cuentas que yo no sigo, de hecho ninguna de esas cuentas las sigo, pero el algoritmo las está posicionando como si de pronto todo México estuviera marchando al mismo tiempo en estos momentos. Aunque en la calle la realidad sea muy diferente. No con esto queremos menospreciar lo que está sucediendo, al contrario. Pero la pregunta es, cuando ustedes ven eso en un algoritmo, amigos, sobre todo nosotros que nos dedicamos a las redes sociales, pues uno se tiene que preguntar, ¿qué empompó? ¿Quién está metiendo ese contenido hasta en la sopa? Porque eso no es orgánico. Eso que ustedes ven ahí, eso cuesta millones. ¿Cómo se pueden explicar esto? Miren, eso es lo que me aparecía desde la mañana, como epidemia. Apenas abrí mi Facebook, en serio. Ni bien entrando a la aplicación, lo primero, ¡pum!, una y otra vez. Y eso que nada más ya luego me dio flojera y digo, bueno, ya ni le voy a hacer screenshot porque lo único que voy a generar es que el algoritmo me siga mostrando esto. De vas a ir a marchar, otra imagen con bandera de One Piece, otro video musical emocional, otro texto con palabras como revocación de mandato, corrupción, narcogobierno, transparencia, generación Z. Ahora, alguien me puede decir, pues que eso está en mi feed, porque a lo mejor
Pues obviamente, como soy mexicano y Facebook cree que eso me interesa, lo entiendo. Pero ahí les va lo más raro, ¿eh? Mis hijos, adolescentes, que han vivido en Canadá prácticamente toda su vida, que no siguen cuentas mexicanas, que no tienen interacción política en sus perfiles, que no consumen medios hispanos, la verdad. De la nada esta semana, ¡pum! Vaya, mi hija de 12 años, pues me pregunta qué es lo de One Piece en México. Literalmente me dijo que va a estar One Piece en México. Yo le dije, ¿cómo que va a estar One Piece en México? Pues esta es la primera cosa que les aparecía en sus redes sociales. ¿Cómo se explican eso? ¿Cómo llega un tema local mexicano a colarse como prioridad en el feed de adolescentes canadienses prácticamente que no han buscado nada relacionado, pero que hablan español y que obviamente el algoritmo sabe que son mexicanos? Lo más sospechoso pues es que no es una, no son dos publicaciones. Es un bombardeo. Es como si alguien hubiera pagado por poner esa narrativa hasta en los cereales. Y no son solamente páginas que uno siga, son medios oficiales. Pero también estamos hablando de influencers, también estamos hablando de gente con nombre. Hablamos de perfiles reciclados, de páginas creadas, curiosamente muchas de estas en el mes de octubre. O sea, el mes pasado. Y ahora aparecen por todos lados. Ustedes saben lo que cuesta, que sí lo saben, llegar a tanta gente. Nosotros nos dedicamos a las redes sociales, así difundimos nuestro contenido. No es fácil tener 1 millón o 3 millones de seguidores o suscriptores. Y estas cuentas que se crearon en octubre, todas al mismo tiempo, muchas de ellas ya están por todos lados. Otros son portales de noticias, pero pues que a mí jamás en la vida los había visto ni me habían aparecido y ahora son disque virales. Tienen estos hashtags idénticos, todos perfectamente diseñados para generar una reacción rápida. Pues eso no es casualidad. Eso tiene huella. Eso es exactamente lo que pasa cuando se manipulan los algoritmos. Hay que entender cómo funciona esto. Miren, las plataformas digitales, todo lo que tiene que ver, llámese Facebook, TikTok, Instagram, no te muestran lo que está pasando en el mundo. Pues, ¿cuándo acabaríamos? Te muestran lo que alguien quiere que tú veas. Por eso son gratis. Porque el producto eres tú. Si no, te cobrarían por usarla. Obviamente hay gente que hace dinero de que tú veas cosas. Por ejemplo, si tú me estás viendo en estos momentos, ¿cómo es que gana dinero la plataforma? Y yo, francamente, en YouTube, que estamos en vivo en estos momentos. Bueno, pues te van a aparecer anuncios durante esta transmisión. Ellos son los que pagan porque esto funcione. Para el que abre la aplicación de YouTube es gratis. Claro, porque te quieren vender algo, el comercial. Y de eso, bueno, el 60% se lo dan al creador de contenido y el 40% se lo queda a la plataforma usualmente. Pero, ¿cómo funcionan estos modelos de predicción de atención? ¿Saben qué hacen? Estudian patrones. Tus pausas cuando estás scrolleando en el teléfono, ¿en qué te detienes? A ver, ¿en qué haces clic? Tus horarios de uso, tus reacciones, tu localización, tus contactos. Con eso crean un perfil tuyo y saben mucho. Y a partir de ese perfil, pues deciden qué contenido sirve mejor a sus objetivos. ¿Cuál es? Pues mantenerte enganchado. Sí, pero también hay otra manera. ¿Cómo se explican que mi niña de 12 años, por ejemplo, o de 14, consume más contenido en español, obviamente, pero mis nenas, pues prácticamente todo el contenido que consumen, o todo, pues es en inglés y en Canadá? ¿Por qué de la nada les empieza a salir? No les gusta One Piece. Entonces, ¿por qué de la nada les empieza a salir esto? Pues es una narrativa dirigida, generada, por supuesto, para crear estos climas emocionales. Y cuando hay una narrativa, pues entra precisamente por esa puerta y empieza a ser impulsada de forma muy, muy evidente. Eso solamente tiene dos orígenes. Esto que ustedes están viendo aquí solo se explica de dos formas. Yo no digo el hecho de que esa página Hoy Noticias o este portal veracruzano, Noticias Durango, yo no digo el hecho de que ellos hayan publicado esto.
Eso está bien. El hecho de que eso se me haya mostrado a mí y a mis hijos y a todo mundo, eso es posicionar la publicación. Y detrás de eso hay muchísimo dinero comprando exposición para todo el que publica estas cosas. O hay alguien manipulando el sistema con redes de bots, comentarios automatizados, granjas de interacción y, claro, estructuras enteras pues creadas para hacer parecer que eso es viral, cuando en realidad está siendo inflado artificialmente. Una vez que agarra tracción, pues ya llega a todo el mundo. Hay muchos jóvenes hoy en la protesta que están porque creen estar ahí, porque defienden su derecho a estar ahí, porque quieren que las cosas cambien. De eso vamos a hablar un momento. O sea, no satanizamos el hecho del que va a protestar y a exigir cambios. El hecho es la atracción y quién realmente está detrás de todo esto. A ver, esta, amigos, es la forma en la que se empujaron campañas de odio, por ejemplo, en Myanmar, que terminaron como, pues, en un genocidio. Así manipularon elecciones en Brasil, con WhatsApp. Así se organizó la narrativa del Euromaidán en Ucrania, mucho antes del derrocamiento del gobierno. Así fue como generaron precisamente climas de crisis en Bolivia mucho antes de que se le diera el golpe de estado a Evo Morales. Siempre empieza así. Esta narrativa emocional, una supuesta juventud indignada, aparentemente por algo que explota, pues, como si fuera una bomba de presión, símbolos de pop para parecer frescos, inocentes, para conectar con el público, con la generación, y luego, pues obviamente la radicalización del discurso. Y ahí ya se pierde la legitimidad, obviamente, del gobierno, la entrada de actores externos, y pues el discurso pues es vamos a restaurar la democracia. La clave, amigos, es que todo inicia con los algoritmos digitales ahora. Por eso son gratis. No necesitas millones de personas que estén en la calle. Olvídense. Es más, iba yo a ponerles imágenes de la marcha. Pero ¿saben ustedes? Al final del día eso no es lo crucial en este análisis. No son las personas que están en el Zócalo. Lo que realmente estas personas necesitan, y hablo de quienes están detrás de esto, es que parezca que hay millones en la calle y que la percepción pues se infle. Y cuando alguien hable, claro, Facebook y ve ese tipo de cosas, incluso aquí en Ontario, en Toronto, en Vancouver, en Montreal, en Coahuila, en Nuevo León, pues entonces se ve como si todo México está ardiendo y es la percepción pública. Y uno se cuestiona, el gobierno está muy mal. Mira cómo está México. Y una vez que eso se logra, porque es un tema de percepción, pues cualquier acción que tome el gobierno va a ser vista como represión, si esto se sale de control, ni lo quiera Dios, ¿eh? Afortunadamente en México las cosas no son así desde el 68. Cualquier intento de responder, pues entonces ya va a tomar otro control, ¿no? Otra percepción. Por eso, estos bombardeos digitales no son nada inocente, ¿eh? Es una forma de guerra. Y repito, no me estoy refiriendo al portal Hoy Noticias, a Portal Veracruzano, a Durango, a este otro que está aquí de Cam Stores. Puede ser cualquier página. Yo mismo pude compartir algún meme de qué opinan de lo que están pasando con esta bandera de One Piece y se hubiera hecho viral. O sea, es porque de la nada empiezan a aparecer este tipo de publicaciones que en mi vida había yo visto, páginas que no he seguido. Pues es una herramienta de presión. Es una manera de debilitar gobiernos sin usar tanques de guerra. A ver, yo no digo que los jóvenes no tengan razones para estar molestos. Yo no digo que la generación Z y los baby boomers y todos, que esas causas sean falsas. No estoy diciendo eso. Lo que sí digo es que este nivel de amplificar que la gente vaya, este nivel de penetración en redes, eso no es algo normal, mucho menos aquí en Canadá. A mí me asombró hoy en la mañana, Yo empecé a scrollear en mi teléfono y dije, esto no puede ser normal. Eso no se hace desde abajo. Esto huele, se ve, se siente como lo que ya hemos visto antes. Una revolución de color. Envuelto en papel de regalo juvenil,
muy colorido, con el logo de One Piece, pero armados con bisturí desde escritorios en donde se juega toda la geopolítica. No nos confundamos, ¿eh? Esto no es un tema de indignación. Esto es la receta de una revolución de color. Para entender, amigos, lo que hoy puede estar pasando en México, yo creo que hay que ir un poco más allá de la bandera de One Piece. No se trata de One Piece. No se trata de los TikToks. No se trata de estas publicaciones. Miren, hay que entender cómo opera este modelo, que es viejo. Lo han usado. ¿Quiénes lo han usado? ¿Qué intereses están en juego? Y la cosa es por qué justo ahora se están activando todas estas alarmas en México. Estas revoluciones de color, amigos, son intervenciones políticas camufladas siempre, pues, de una protesta civil. De hecho, se le llama así porque cuando aparecieron con mucha fuerza fueron en los años 90, también en el 2000, en los años 2000. ¿Por qué? Pues porque comenzó a ser un modelo que les funcionó muy bien. ¿Dónde? En Serbia, en Georgia, en Ucrania, les funcionó muy bien en Líbano, lo usaron en Egipto, el Mossad estuvo también involucrado en esto, la CIA, lo usaron en Hong Kong y, si ustedes se fijan, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tienen en común? Pues resulta que en estas revoluciones de color siempre hay una juventud que se moviliza con símbolos que son muy fáciles de copiar, como estos, que ya, por cierto, tenían cierto nivel de exposición. Y siempre tienen algo en común. Esos símbolos son una rosa, un puño, una cinta naranja. De hecho, por eso se llama revoluciones de color, ¿no? Porque siempre había algo así. Una flor. Y siempre, casi siempre, hay ONGs financiadas desde el extranjero que ofrecen capacitaciones express para organizar protestas. Curiosamente, ofrecen gestionar redes. Crean contenido que se vuelve viral, a pesar de lo difícil que es hacer esto, porque no es fácil hacer contenido que se viralice. Y siempre, amigos, pero siempre, el gobierno que cae es uno que justo antes había tocado intereses geopolíticos claves para Estados Unidos o para Israel, en el caso de Líbano y Egipto, y otros casos más, ¿eh? Bueno, eso no es casualidad. Eso es un patrón. Ahora, ¿quiénes son los que financian esto? ¿Y qué ganan? Bueno, la misma triada que aparece siempre una y otra vez documentada en documentos oficiales, en reportajes de investigación, hasta en testimonios diplomáticos. ¿Quiénes son? La NED. ¿Qué es NED? National Endowment for Democracy. Otro más, la USAID, o la USAID, pues, que es esta Agencia de Desarrollo de Estados Unidos. Freedom House. Esas son las tres instituciones que tienen nombres que suenan muy bonitos, pero pues que tienen un historial tremendo de meter las manos al cajón en países que les incomoda a los Estados Unidos. No es mi opinión personalísima, ¿eh? Esto es historia que está documentada y si quieren ustedes ejemplos, me sobran. Otpor en Serbia, que fue entrenado con recursos de la NED. La Revolución Naranja en Ucrania, por ejemplo, le dieron millones de dólares en apoyo logístico desde la USAID, desde la USAID. Las revoluciones, por ejemplo, de las rosas que se hicieron en Georgia y que, por cierto, las acompañaron con estos talleres de Freedom House. Bueno, en todos esos casos, el resultado siempre fue el mismo. Derrocaron a un gobierno. Y luego vino un nuevo presidente aliado con los intereses del mundo libre. Y una estructura nacional rediseñada, pues para abrir paso a reformas económicas que curiosamente estaban a favor de la Casa Blanca. Ahora, si nosotros vemos lo que está pasando en México y nos preguntamos, bueno, ¿por qué ahora? ¿Por qué este sábado? ¿Por qué en este sexenio de Sheinbaum? ¿Por qué estos actores? Hay que ver qué es lo que está haciendo el gobierno y en particular
Yo lo he hablado últimamente, muy en específico Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad Pública, Harfuch. Y yo creo que ahí uno puede prender un foco rojo en ciertas oficinas de la Casa Blanca que no le cae nada bien, ¿eh? Empezando por el tema del huachicol fiscal. Nosotros lo dijimos en su momento. A ver, en abril de este año, la Secretaría de Marina, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Guardia Nacional, pues desmantelaron un corredor industrial enorme. Enorme. Estamos hablando de un corredor que llegaba desde Tamaulipas directito hasta Texas. No eran camiones piratas, hablando de One Piece. No era un camión pirata. Era una estructura binacional que literalmente lo que hacía era robar el petróleo de México para vender esa gasolina robada en los Estados Unidos, en sus gasolineras. ¿Saben cuál fue el tamaño de ese golpe? Ese operativo de Harfuch le quitó, del gobierno de México, pues, ¿no? Le quitó más de 9,200 millones de dólares al año a los Estados Unidos. Imagínense bien, un golpazo a la economía energética de los Estados Unidos de 9,200 millones de dólares nada más en la zona fronteriza. Como si nada. Cuando se cierran esos ductos, cuando se cierra el huachicol, por eso se le llama huachicol fiscal, cuando revisan las cisternas, cuando bloquean todos los puertos y las cadenas de dinero que estaban intactas desde hace décadas, nadie las tocaba. Presidentes iban y venían y miren, todos preferían voltearse para otro lado. ¿Ustedes creen que Peña Nieto nunca se dio cuenta nadie en su gabinete de esto? O en el de Calderón, o en el de Fox, que ahora también andaba convocando esta marcha, por cierto. Este año se clausuraron 13 casinos. En Ciudad de México, en Puebla, en Jalisco, en Baja California. Nosotros lo decíamos esta semana. No porque se les vencieran sus licencias. Era porque resulta que estos casinos enviaban millones de dólares a Estados Unidos. Lavaban dinero, lo sacaban de México y se iban a Estados Unidos, a Malta, a Europa. Se dice que en promedio cada uno de esos casinos movía 3,000 millones de pesos por semestre, imagínense. 3,000 millones de pesos. Cada 6 meses. O sea, estamos hablando de más de 2,200 millones de dólares al año en dinero sucio que ya no va a tener Estados Unidos y algunos países de Europa. ¿A dónde se iba toda esa plata? Pues repito, a cuentas de Malta, a Rumanía, a bancos que además también eran muy conocidos en Estados Unidos. Wells Fargo, un banco estadounidense, recibía esos dineros de estos casinos. HSBC, que no es la primera vez que se le acusa de lavar dinero, del crimen. Case, son los mismos que ya muchas veces han sido señalados por el Congreso de los Estados Unidos porque son los que lavan dinero o permiten que estas cosas pasen. Y cuando el gobierno mexicano empieza a cerrarles esa llave, pues el golpe no nada más es para los delincuentes del otro lado de la frontera, o sea, es para todas las estructuras financieras que viven de ese flujo de dinero. Imagínense. Imagínense las bolsas de valores que estaban acostumbradas a esos movimientos, pues ahora ya no los tienen. Y ahí es cuando entra en juego, pues algo que lo cambia todo, porque esto no es una cosa nada más de cerrar un casino en Tijuana. Una cosa es cerrar un casino en Tijuana y otra cosa es interrumpir todo ese flujo inmenso de miles de millones de dólares a Manhattan o a Delaware. Eso, amigos, eso sí, para que vean, sí les molesta. Eso sí les prende las alarmas. Cuando les tocas el bolsillo, Y para ellos plata es plata. Súmenle a todo esto lo del litio. Desde el 2022, cuando estaba López Obrador, pues nacionaliza el litio. Lo declara como un recurso estratégico y dice que su explotación pues es exclusiva del Estado mexicano. Claro que eso les quitó toda la tajada que ya tenían ahí gigantes mineros con capital británico, canadienses, estadounidenses. O sea, eran empresas que estaban muy metidas ahí, chinos también.
Bancanora Lithium, por ejemplo. Ellos ya estaban avanzadísimos en Sonora. Tesla pues, tenía muchísimo interés en la zona. ¿Por qué? Pues porque de ahí quería sacar sus baterías. Si no era de a gratis lo que estaba pensando hacer en Nuevo León. Nada más que claro, cuando se nacionaliza el litio, pues cambia la jugada. Y Sheinbaum sigue con lo mismo. El litio no se concesiona, es propiedad del Estado. Se queda en México. Y eso le duele a la industria automotriz estadounidense, pero también le duele a los fondos de inversión, le duele a las cadenas de suministro que pues ya se hacían con todo ese dineral. Y cuando un país decide quedarse con su litio, pues eso no se lo perdonan. Pero hay más, si ustedes se fijan qué es lo que está en juego ahora, pues cada vez se acerca más el tema de la negociación del TEMEC. Y México tiene muchas disputas abiertas con Estados Unidos. Hay conflictos por el maíz transgénico. México está haciendo alianzas con Canadá para saltarse a Estados Unidos y comerciar entre ambas naciones sin pelarlos, ignorándolos. Pemex y CFE, por ejemplo, pues han sacado cada vez más de adentro de su organización a compañías estadounidenses que estaban ahí ya enquistadas. El tema de las importaciones energéticas, o sea, de comprarle gasolina a Estados Unidos por montón para venderle nuestro crudo, se acabó. Desde febrero hay procesos precisamente que están en mucho litigio porque México está cortando la dependencia multimillonaria en materia energética que tiene. ¿Qué pasa? Pues que si no se doblega México por la vía legal, quieren presionarlo por la vía política. ¿Cómo? Pues ahí lo tienen. Meciendo la cuna desde abajo. ¿Cómo? Pues fabricando una tormenta perfecta. Una juventud indignada. Yo no digo que los jóvenes que estén ahí estén pagados, no. Pero generan indignación y cuando la indignación se despierte, vámonos a la calle. Y si tú le preguntas a uno de estos muchachos, es legítima la razón por la que están ahí. Y yo no lo dudo. Tienen derecho a estar ahí. Pero lo que no nos ponemos a pensar es cómo me fue a aparecer eso en mi feed de Facebook. Qué raro. Y gracias a eso me animé a ir a la marcha. Porque me aparecía hasta en la Piedra del Chile. Abría TikTok, me aparecía eso. Facebook, me aparecía eso. Instagram, me aparecía eso. YouTube, me aparecía eso. Y dije, pues vamos, ¿no? Y aquí estamos. ¿Qué genera eso? Pues un gobierno acorralado. O al menos es la jugada, ¿no? Esa es la idea. Y ojo, nada de esto, amigos, es exclusivo de México. O sea, si ustedes se fijan en América Latina, ya ha habido un patrón muy sistemático. Se lo hicieron a Brasil con Lula, se lo hicieron a Colombia con Petro, se lo hicieron a Chile con Boric, se lo hicieron a Bolivia con Arce. ¿Qué tienen en común? Pues que son gobiernos que han hecho hasta lo imposible por recuperar sus recursos estratégicos, por frenar las privatizaciones. Y esos son enemigos de la Casa Blanca. Eso les da pánico. Las izquierdas. Porque, claro, imagínense, si las izquierdas siguen creciendo en América Latina como una tendencia política, pues son cada vez menos los intereses y los recursos económicos de los que puede echar mano la Casa Blanca en América Latina. Por eso no es raro que estos intentos de frenar estos procesos sean tan sofisticados y los veamos así, tan camuflados. Por eso no es raro que llegue alguna persona confundida. ¿Tú con quién estás? ¿Con la dictadura o con el pueblo? Jesús Carrillo cree que el pueblo muestra en sus algoritmos esto en los feeds. Mi querido Jesús, esto no es un tema del pueblo o la dictadura. Regrésate al principio para que ya expliqué lo que son las revoluciones de color. Yo no estoy cuestionando las razones por las que cada quien está en la marcha. Yo estoy cuestionando las razones por las que los motores de búsqueda y los algoritmos le ponen eso hasta a mis hijas, que no consumen contenido en español, que llevan toda la vida casi en Canadá y que me dice mi niña, va a estar One Piece en México. Y efectivamente, gírale y todo lo que te aparece es esto. Eso no es de a gratis. Este no es un sábado cualquiera,
Estamos hablando de miles de jóvenes convocados a marchar con pancartas de anime, con estos hashtags replicados por cuentas que en mi vida había yo visto. Expresidentes que reaparecen de la nada. Digo, hasta donde yo me quedé, Vicente Fox no pertenece a la generación Z. Y se la ha pasado promoviendo la marcha con más entusiasmo que los mismos estudiantes. Pero hablamos de fundaciones que reciben dinero de la USAID o recibieron históricamente cuando todavía no se cerraba, ¿no? Muchísimo dinero. Alguien mencionaba aquí al innombrable X. Pero también está la NED, está Freedom House, están estas mismas organizaciones, influencers, mexicanos o no, que en su vida se metían en cosas políticas, pero que ahora están posteando videos perfectamente editados, impecables, con timing. Eso no es casualidad. Es estrategia, eso es una operación. No se necesita ser paranoico para verlo. Y al influencer no necesariamente necesitó llegarle la CIA a decir, oye, quiero que hagas un reel de esto. No. El que está en redes conoce su negocio. Y sabe que si haces un video hablando de la marcha y te vas a meter a esa marcha, se va a hacer viral y vas a ganar dinero de eso porque los algoritmos, los motores de búsqueda están posicionando eso como un trending. Entonces, es trending porque así lo ponen los algoritmos y el que haga contenido de eso va a ganar dinero. Y ahí se están subiendo influencers que en su vida habían hablado de política. Pero bueno, pues que ahora ahí están metidos. Eso es lo que está en juego. Toda esta narrativa, ¿eh? Y mientras eso pasa, pues los medios internacionales también están haciendo lo suyo, ¿eh? Acá ya están describiendo a México como un país que está en llamas, como un país que está en caos, como un país que no tiene rumbo, donde la gente está protestando. Y entonces llega la última carta, que es, hay que intervenir. Y ahí es donde va a salir Lili Telles, ¿no? La democracia, hay que imponer los valores occidentales, porque ya se están saliendo del huacal. Hay que meter orden en México. Ya sea con sanciones, ya sea con diplomacia, ya sea financiando estos movimientos, revoluciones de color, candidatos funcionales, vean ustedes Corina Machado en Venezuela, pero siempre con el mismo objetivo, que nada se le salga del control imperial, que nadie se le salga del huacal. Repito, y yo creo que con esto cierro, no me malentiendan, no... Dice mi amiga Sandra, a mí me apareció en mi Facebook que sí iba a ir a la marcha, a mí también, por montones. Les decía yo, no me malentiendan, nuestros jóvenes tienen derecho a estar ahí. Ellos tienen derecho a exigir un México mejor del que en estos momentos está. Ellos tienen todo el derecho a exigir un México seguro, un México con oportunidades, un México sin feminicidios. Tienen derecho a exigir un México sin desempleo, con una mejor distribución de la riqueza. Ese es el estado ideal de todo país. Y nuestros jóvenes tienen derecho a alzar la voz y a organizarse libremente. Pero a ver, esto, amigos, es diferente. La manera en la que los algoritmos han sido usados para posicionar esta narrativa emocional repetitiva, omnipresente, diría yo, en perfiles que en mi vida jamás había yo visto, en regiones que no tienen conexión con este tema, con símbolos que no nacieron en México, que no tienen nada que ver con la plaza pública, pues, sino que nacieron en estudios de diseño, con estrategias digitales. Y eso, amigos, honestamente, eso se parece demasiado al modus operandi de una revolución de color. ¿Lo es? No tengo pruebas definitivas. Estas cosas nunca te van a confesar lo que van a querer hacer, ¿verdad? Dice el dicho, el viejo dice lo que hizo, el niño lo que está haciendo y el pendejo lo que va a hacer. No nos lo van a decir, pero yo veo muchas señales. Y ustedes que me están viendo, pues, si están aquí es porque seguro también las vieron. Porque este tipo de fenómenos no nacen espontáneamente, no así. Esto requiere recursos muchísimo. Requiere logística, requiere sincronización,
requiere saber exactamente qué teclas emocionales tocar, qué influencias activar, qué palabras repetir. Cuando una publicación llega a millones de personas, eso genera muchísimo dinero a los creadores de contenido. Eso cuesta muchísimo trabajo. No sucede por magia, no sucede de a gratis. Y cuando vemos que hay fundaciones extranjeras amplificando este mensaje, cuando vemos que la protesta ya no gira en torno a una propuesta en específico, sino en torno a una narrativa que lo que hace pues es tener un objetivo específico en contra del Estado mexicano, del gobierno en turno, ¿no? No sé cómo llegué aquí, pero lo importante es que estoy. Yo creo que sí es importante preguntarnos, bueno, hay una molestia de una generación, es comprensible, pero ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo fue que me apareció esto en mi feed? ¿Por qué las plataformas son gratis? ¿Por qué nunca me han cobrado un centavo? ¿Cómo ganan dinero? ¿Cuál es su gane? Nada es gratis en esta vida y cuando algo es gratis, el producto eres tú. Basta con manipular la percepción, con eso, con inflar la indignación, con sembrar esa idea de que todo está mal y que tiene que caer el gobierno. Y claro que hay cosas que están mal, yo las he dicho. Hay cosas que están mal en México. Y hay avances también reales que están siendo ignorados a propósito. Entonces, detrás de todo esto, amigos, hay alguien que se beneficia de todo este caos. Y hay que abrir los ojos. Y tenemos que aprender a identificar cuando la lucha es nuestra, de los mexicanos, y cuando estamos siendo usados como peones en un tablero mucho más grande. Estamos viendo algo que huele mucho a una revolución de color. Ustedes díganmelo en el chat. Pero de que huele, huele. Y en estos tiempos dudar no es debilidad, es defensa propia. Buscaba yo incluso un video hace rato de One Piece protestas. No me apareció México, me apareció Perú. Hace 2 meses, 1 mes y medio. Qué casualidad, ¿no? La misma receta. Y así que tú digas qué cuates somos diplomáticamente, nos pusimos de acuerdo, Perú y México, no creo, Alguien está moviendo el pandero. Más allá, repito, de que si las razones por las que los jóvenes que están ahí hoy, sus razones tendrán para estar. La cosa es, ¿cómo te enteraste? ¿Cómo llegó a ti esto? ¿Cómo se hizo viral? ¿Por qué si en tu buscador nunca te había aparecido algo así, de pronto te aparece todo esto? Incluso si no vives en México, incluso si tu primera lengua no es el español, les aparece. Mis amigos que me miran en Estados Unidos, díganme si no. No uno, ¿verdad? Porque pues nuestros hijos. Dice Marco Escobar, la presidenta tiene pueblo, pero le falta partido. De acuerdísimo. De acuerdísimo. Y digo, si el partido es... Yo voté por Morena y seguiré votando por Morena. El problema, mi querido Ángel Toriz, es la gente como tú que vota por Morena y seguirá votando por Morena está muy bien. El problema es la gente que antes votaba por el PRI, tenía un cargo muy importante del PRI, se robaba elecciones a nombre del PRI, gobernaba mal a nombre del PRI, robaba a nombre del PRI y hoy se hace de Morena. Para que tú sigas votando por Morena. Entonces yo no digo que dejes de votar por Morena. Yo digo que tienes derecho a exigir que tu partido esté limpio. Y a mí lo que sí me preocupa de Morena es que últimamente le han abierto la puerta a cada basura, de verdad, No quiero decir nombres, pero ustedes me los van a decir. Lo más indeseable del panismo y del priismo en Veracruz, en Oaxaca, en muchos estados, Ahí están. No están como tú, Ángel, votando a pie de cañón en la primera línea de defensa, en la urna, cuidando la casilla. No, hombre. Ellos están en la curul, cobrando. Entonces, a mí eso es lo único que me preocupa, Posdata para que vean que es parejo, que es parejo, que no defiendo a nadie. Pero los que son de Morena, díganme si se les hace eso justo. A mí no se me hace justo, Pura generación Z de 100 años para arriba.
Generación Z, Vicente Fox, yo no creo, ¿verdad? Díganme, los que son de Morena, si comparten esa opinión que yo tengo, pues eso fue lo que le pasó al PAN. Comenzó siendo oposición cuando la oposición era estar en contra del PRI, llegó al gobierno y ya luego todo el PRI era del PAN. Luego, miren, terminaron hasta coaligados. Yo me acuerdo de panistas que le decían a López Obrador los peores insultos: viejo guango, viejo loco, conmigo te vas a encontrar el arma de tus zapatos, yo te voy a meter a la cárcel, loco. Aquí encontraste el arma de tus zapatos, viejo loco. Te voy a meter a la cárcel porque eres un loco. Y ahora ya están en Morena. Eso es lo que calienta, pues, ¿no? Son como los camaleones. Entonces, uno ya los conoce. La cosa es aceptar ese tipo de gente tiene consecuencias, porque no nada más llegan ellos, llegan con todas sus huestes. Y yo creo que Morena no necesita o no necesitaba de ellos para ganar, si ya habían ganado, arrasado. Precisamente por despegarse de esos personajes como para meterlos, tienen que tener mucho cuidado con eso, mucho. Vean cómo terminó el PAN, véanse en ese espejo. Arriba Claudia y Morena, pero fuera chapulines. Pues yo digo, ¿no? Dice mi querida amiga Sandra R., es cierto, Víctor, Morena ha dejado inmiscuir a esos rateros del PAN y el PRI que poco a poco están metiéndose en el partido actual. Y hay una perversión de valores cuando eso pasa, porque miren, chango viejo no aprende maromas nuevas. Entonces todos esos priistas y panistas de viejo cuño, cuando ahora los meten a Morena, ¿ustedes creen que les echan agua bendita y ya? ¿Ya dejaron de robar? ¿Ya dejaron de mentir? ¿Ya dejaron de traicionar? Pues si vienen de traicionar, si eran del PRI, luego del PAN y ahora de Morena. Perro que come huevo aunque le cosan el hocico. Dice Marisela, el mejor presidente fue Calderón, les duela a quien les duela. Él sí le dio guerra a esos malditos criminales. Entonces, ¿por qué García Luna está en la cárcel? Marisela, yo te creo que le hayas creído cuando él estaba en el poder, pero ya después de cómo se dieron las cosas, yo ahora soy un convencido de que nos tomó el pelo. No era una guerra contra el narco, era una guerra con el narco. Si hubiera sido contra el narco, hoy habría una estatua de García Luna en el Zócalo y no estuviera en una cárcel en los Estados Unidos. ¿Y para qué votaron por Morena si estaban eligiendo a corruptos del PRIAN? Aquí en el pueblo le dijimos no a la candidata de Morena corrupta. Así debemos de votar, ni solo porque es Morena. Dice, ¿en qué pueblo vives, mi querido amigo? Bueno, no sé si te refieres a pueblo como país o localidad. Vio a la presidenta Claudia Sheinbaum, la revolución de las condolencias. ¿Qué objetivo eres, Víctor? Totalmente imparcial, soy fan de tus videos. Muchas gracias, amigo. Yo seguiría votando por Morena si sus candidatos no vienen del PRIAN. Yo creo que eso es básico, ¿no? Porque, oye, yo digo algo. A ver, pues, hay mucha gente aquí que, yo creo que la mayoría que apoya a Morena, supongo que los convenció López Obrador de votar por Morena. Y entonces, cuando alguien que amenazaba hacia Obrador, que le decía viejo loco, viejo guango, te voy a meter a la cárcel prácticamente, conmigo encontraste el arma de tus zapatos, y ya luego lo ves ahí de que tienes que votar seguramente por uno de sus 1000 hijos en la boleta a nombre de Morena, no me jodas, ¿no? Pues sí, aquí dice, bueno, mira, yo no estaba hablando de los yunes, pero dice MSG, sin el voto de los yunes no tendríamos la reforma. ¿Mal necesario? ¿Será? No lo sé. Hay que reformar la ley electoral. La cuestión es, amigos míos, que decía Maquiavelo, el fin justifica los medios. Y entonces uno tiene que pensar hasta qué punto el fin justifica los medios. Estoy de acuerdo de que Morena tiene que hacer
una super limpia. El general era el jefe del cártel de bueno. Dice, PRIAN derrotados, esas son puras patadas de ahogados. Dice, ya que los tribunales electorales son los que resuelven, dice Ivonne. Dice, hay muchos jóvenes que están haciendo trabajo de base y solo ven llegar a los exprianistas a los puestos políticos. Es parte del reclamo de muchos jóvenes, me parece, ¿no? Porque al rato van a terminar siendo, pues convirtiéndose en lo mismo. La familia Montreal, un clan mafioso, dice Víctor, casi lo logra Vicente Fox. Pues vamos a ver, vamos a estar muy atentos. Pues miren, lo que está pasando con el presidente de los Estados Unidos, con Donald Trump, en estos días es de ver y no creer. Pues estamos hablando de que los surrogates o los patrocinadores, esos que supuestamente siempre salen a defenderlo en los medios, pues hoy están desaparecidos, como si el presidente estuviera solo en medio de un huracán mediático. Y ¿qué huracán mediático trae, eh? Y el huracán en cuestión, pues son nada menos y nada más que los 23,000 correos electrónicos del caso Epstein, que salieron gracias al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que está siendo liderado por los demócratas. Solo para que se den una idea del impacto de este escándalo o de este huracán en el que está Donald Trump, de los 2,600 hilos que componen esos correos, el nombre del presidente estadounidense Donald Trump aparece en más de la mitad. Y no es en contextos menores, ¿eh? Estamos hablando de menciones directas que involucran información sobre él, sobre el presidente actual, siendo compartida con figuras de la élite rusa de muy alto nivel y también de los oligarcas rusos. Y los comentarios de que Epstein, bueno, lo describe él en uno de los correos con frases como el perro que no ladra, en referencia a estar presente en la casa de una de sus víctimas. Yo ya les había hablado de esto en otra ocasión, pero uno de los correos menciona que el actual presidente estuvo con una de estas chicas, se reservan el nombre por obvias razones, pero con una de las víctimas varias horas a solas. Y es ahí donde empieza el verdadero problema político y, por supuesto, mediático para el presidente. Porque si nos detenemos a analizarlo un poquito, la relevancia no es solo que esté mencionado en los correos, es que estamos viendo cómo un líder de la mayor red de tráfico de índole sexual con menores, o sea, infantil, perdón que les tenga que decir así, lo que ustedes ya saben cómo es, pero como saben a la plataforma, al algoritmo, no le gusta que llamemos las cosas por el nombre como debe de ser y nos censuran o nos bajan los en vivos. Entonces voy a tener que decir las palabras no de la manera correcta, pero ustedes saben a lo que nos referimos. Entonces, en esta historia, pues dice cosas tan comprometedoras en esos correos sobre el presidente y la reacción de su círculo de apoyo es casi inexistente. Parece ser que hoy vemos que el presidente para sus más cercanos como que tiene tiña, dirían en mi pueblo. Por ejemplo, Timpe es un conocido aliado de Donald Trump, pues sale y suelta que alguien sabe cosas que nosotros no sabemos y que Trump podría haber sido informante del FBI. Así como lo oyen, eso es lo que dice uno de sus cercanos. Tratan de lavarle la cara, pero en vez de limpiarle la cara, se la ensucian más, porque dice que podría haber sido un informante del FBI. Con eso, pues abre una nueva narrativa paralela sobre que Donald Trump no quiere liberar ciertos archivos porque podrían mostrarlo colaborando con investigaciones mucho más grandes, no solo las relacionadas con Epstein. Y esto ya no es solo política, es geopolítica de alto riesgo, porque aquí estamos hablando de un presidente que maneja información sensible y está involucrado, al menos en los documentos que han salido, en un entramado que incluye inteligencia extranjera, que incluye criminalidad organizada y altas figuras de la sociedad estadounidense. Ahora, miren lo que pasa con Warren Davidson, otro republicano identificado
como uno de los más fieles seguidores de la base MAGA. Este tipo, pues debería de estar saliendo a respaldar al presidente. Pero lo que hace, híjole, es más bien darle un tiro en el pie. Dice que solo un republicano muy malo o muy estúpido caería en la trampa de liberar todos los archivos de Epstein. O sea, ni siquiera está defendiendo al presidente de forma directa, ¿eh? Lo que hace es tratar de minar la narrativa, de tratar de desvirtuar. Y eso nos habla de un vacío de la estrategia, ¿eh? Un vacío total en este contexto. Es cuando Trump tiene que recurrir a viejos aliados que no suelen estar en el ojo público para que traten de ayudarle, como es el caso de Alan Dershowitz, su ex abogado, quien empieza a circular por entrevistas intentando controlar el daño. Lo curioso es que la defensa que él ofrece termina generando más dudas que respuestas. En vez de aclarar, oscurece más. Entonces ya mejor que ni le muevan. Porque todos los medios pues no compran nada, ¿eh? Y el público percibe lo absurdo de las explicaciones. Por mucho que están tratando de armar una historia creíble, pues nadie se las está comprando, ¿eh? Pero miren, vamos a poner el ejemplo completo de esta persona, de Dershowitz, que era su ex abogado. Se entrevistó con Chris Cuomo. Y desde el primer momento se nota lo incómodo de la situación. Cuomo claramente ve que lo que se dice, pues no se puede sostener, no hay manera de sostenerlo frente a los hechos. Epstein, que había sido condenado por explotación de índole sexual de menores, pues salieron sus correos y los correos indican interacciones que involucran directamente al presidente Donald Trump, aunque de manera indirecta lo mencionan, y después entre Megyn Kelly, que es otra presentadora y que sale en defensa, que en términos de comunicación, híjole, mejor que se quede callada la señora, es un desastre. Asegura que Epstein no era un pedófilo, sino que le gustaban las adolescentes casi legales. Qué asco de persona, y lo voy a decir como lo pienso, amigos. Qué asco de persona. ¿Cómo puede una mujer decir eso? Es increíble que trate de salvar una situación con esa declaración, que le gustaban las adolescentes casi legales. ¿Dirías el mismo comentario si fuera tu hija o tu hijo? Yo creo que no. Entonces, si no eres capaz de usar esa frase cuando sea algo de tu familia, no la utilices con los demás. No trates de limpiarle la cara a alguien que no merece que se la limpies. Porque les repito, ustedes podrían decir eso, es que le gustaban los adolescentes casi legales, y si ese adolescente casi legal fuera tu hijo, ¿usarías la misma frase? Yo creo que no. Yo creo que la señora estaría utilizando otras, pero como no le duele y le pagan por salir en televisión y decir esas burradas, pues las dice. Imaginan el impacto de esa frase en la percepción pública, ¿eh? No solo no defiende al presidente, sino que refuerza lo grotesco de la narrativa, la porquería de la narrativa. Y esto no es un dato aislado, ¿eh? Estas intervenciones se suman y muestran la fragilidad del soporte mediático que tiene Donald Trump frente a estos correos. Y otro ejemplo también es el de Betsy McCaughey, que dice haber tenido citas dobles con Trump en los 90 y asegura que nunca vio un comportamiento inapropiado con chicas jóvenes. Bueno, yo te puedo decir que conozco una persona y no por eso voy a saber realmente el trasfondo de la persona. Miren, muchas veces dicen, si quieres saber con quién te casaste, espérate al divorcio. Muchos no me lo van a dejar mentir si están separados. ¿Qué dicen? En el divorcio se me convirtió en otra persona. A lo mejor en el divorcio mostró la verdadera cara. ¿Cómo vas a asegurar que alguien no es algo si no lograste conocerlo a fondo, no? O también está la declaración de Scott Jennings, que repite la historia con lujo de detalles. Dice que visitaron nightclubs o clubs nocturnos, peleas en el Atlantic City, que la relación con las parejas presentes era todo muy bien, que él no vio nada extraño. Todo esto intenta suavizar la imagen del presidente para alguien que le gusta salir, que le gusta estar rodeado de mujeres
jóvenes y guapas, cómo intentan suavizar la situación, pero la manera en que se presenta es, amigos, casi cómica, porque ahora sí que, si ustedes ven la combinación que hay de evidencia documental y de testimonios, pues no se logra sostener la narrativa de inocencia, ¿eh? Y eso es clave para entender la crisis de comunicación que enfrenta hoy Donald Trump. Y miren, aquí la situación todavía, como si no se pudiera complicar más, se complica más, porque algunos defensores incluso citan a Ghislaine Maxwell, la que está recluida en una cárcel de mínima seguridad, que es más como un retiro espiritual que lejos de una cárcel. Dicen que Trump no hizo nada incorrecto y que los correos no lo implican. Pero la realidad es que esto no atenúa la gravedad de la situación, porque la evidencia, para su desgracia, sigue estando ahí. Y los correos que salieron son un documento histórico que vincula a Donald Trump con un contexto de poder, de corrupción, de crimen sexual de alta complejidad. Cada declaración de sus surrogates, de sus colaboradores, parece improvisada, ¿eh? Está muy poco o nada sustentada y termina siendo más un show que un argumento sólido. O sea, están tratando de hacer un show para distraernos más que vendernos evidencia de que efectivamente el señor no está involucrado. Y si seguimos desglosando, hay que poner sobre la mesa el detalle que los correos que mencionan, hay fotos, hay memes y discusiones sobre el presidente con figuras rusas y con otros actores de poder. Esto nos muestra que estamos ante un escenario donde la política interna de Estados Unidos, la seguridad nacional y los intereses geopolíticos están todos revueltos de manera muy peligrosa, ¿eh? La narrativa oficial de Donald Trump, bueno, pues ellos tratan o pretenden minimizar su exposición y presentar a sus defensores como confiables. Se ve que no pueden sostenerlo porque constantemente está siendo desmentida por los hechos concretos, porque hay fechas, hay documentos, hay correos, hay declaraciones públicas. Es un contraste brutal entre la retórica y la evidencia tangible. Y eso, obviamente, que genera incertidumbre en la opinión pública y en los círculos políticos que aún lo están apoyando. Además, es importante también, amigos, que veamos la reacción de los medios y de los analistas. Vean las entrevistas, los clips, los comentarios en televisión que muestran una desconexión entre los que apoyan a Donald Trump, los surrogates, que dicen, y lo que la evidencia también nos indica, porque se percibe un vacío estratégico. Cada defensa improvisada termina siendo una oportunidad para que los críticos, obviamente, cuestionen la credibilidad del presidente y la de quienes lo están respaldando. Porque les digo, no es de nueva cuenta, no es solo salir y hablar, es mostrar evidencia, porque hay una evidencia aplastante de 23,000 páginas en donde 2,600 hilos. En más de la mitad de esos 2,600 sale muy, muy embarrado el presidente de los Estados Unidos. Y con casi excusas cómicas intentan lavarle la cara y se les están cayendo, Porque aquí lo que estamos viendo es la política, cómo se mezcla con la percepción pública y el espectáculo mediático, donde se está creando un escenario donde Trump enfrenta presión no solo por la evidencia, sino por la manera en que sus defensores fallan en contener la narrativa. Pero para poner todo en perspectiva, la relevancia geopolítica y de seguridad aquí es enorme. Los correos de Epstein muestran interacciones que involucran a Trump en discusiones sobre información sensible que llega a manos de Rusia y de otros actores internacionales. Eso no es un rumor. Son documentos que han sido liberados por el Congreso y reportados por medios como Wall Street Journal, que traen fechas y detalles específicos de los correos enviados entre el 2010 y el 2011. Y esto no solo afecta la percepción doméstica, sino que también tiene implicaciones internacionales, porque aquí vemos cómo un presidente maneja su exposición frente a otros actores extranjeros y la posibilidad de chantaje
y la forma en la que la élite estadounidense maneja la corrupción y el poder. Y aquí es donde tiene que entrar la parte crítica, porque mientras más intentan defenderlo con historias personales, con anécdotas sobre doble citas, sobre visitas a centros nocturnos o argumentos de transparencia selectiva, más evidencia la desconexión entre la realidad y los hechos y la narrativa que nos intentan vender. Cada defensa improvisada que vemos refuerza la percepción de que Trump está aislado, de que sus aliados no tienen herramientas efectivas para controlar la narrativa y que la evidencia que lo involucra es concreta y sumamente comprometedora. Este contraste tiene la evidencia, para su mala suerte, muy documentada, y una defensa anecdótica aquí va a ser clave para entender la magnitud de esta crisis política actual, ¿eh? Y si sumamos todos estos puntos, pues tenemos un presidente de Estados Unidos en medio de un escándalo internacional que involucra crimen organizado, explotación de índole sexual con menores, de relaciones políticas con actores rusos y oligarcas rusos también, y un vacío total de defensa mediática coherente, ¿eh? Ahora sí que los defensores que deberían sostenerlo están ausentes o generan más dudas de las que ya teníamos, ¿eh? Y la narrativa de transparencia, vemos que ahora esa transparencia es sumamente selectiva y la evidencia concreta pues sigue saliendo a la luz sin que haya un control real sobre cómo se interpreta esto. Y esto es geopolítica, esto es también política interna y externa, y esto es una lección de cómo se construye y se derrumba la narrativa del poder en tiempo real y frente a nosotros, ¿eh? Lo que queda claro es que la evidencia no miente. Trump está expuesto. Su círculo de defensa es insuficiente. Y el público, sus votadores, pues empiezan a percibir la gravedad del asunto, ¿eh? Cada correo que sale, cada mención en los documentos oficiales y cada análisis de medios independientes refuerza que la narrativa de inocencia no se sostiene frente a los hechos, ¿eh? Por eso es necesario que estemos bien atentos, entender con profundidad de qué se trata y de qué hablan esos documentos y las implicaciones políticas, y no dejarnos llevar por las defensas improvisadas o las historias bonitas que tratan de vendernos y que buscan distraer la atención de la historia central. Así que si ya les interesa este tema y quieren seguir explorando esto, entender cómo se cruza la evidencia de este caso con la política y con la geopolítica y analizar a fondo cada detalle de la información de estos correos, pues suscríbanse, activen la campanita, denle like y compartan para que andemos todos informados. Porque recuerden que mantenernos informados es la clave. Y aquí en este canal lo hacemos con detalle, con datos reales, con fechas, con fuentes que ustedes pueden verificar y sin perder el sentido crítico. Así que prepárense, amigos, porque esto apenas está empezando y los próximos movimientos del presidente de los Estados Unidos frente a estos correos y a este escándalo y frente a la opinión pública, pues van a definir mucho más que su imagen. Pueden afectar la política interna, la geopolítica y la percepción global del poder de los Estados Unidos y más que nada de la figura del presidente de los Estados Unidos. Hoy vemos que sacaron que supuestamente está en un hospital, entonces no dudo que obviamente haya tenido un problema de salud, porque no es para menos después del bombazo que se le vino, pero no debemos quitar el ojo del renglón, ahora sí, el dedo del renglón. Tenemos que seguir viendo qué es lo que está pasando, porque recuerden que las cajas chinas son la especialidad y los distractores también son una especialidad. Y no podemos quitarle el ojo a esto porque es sumamente importante. Muchos demócratas y muchos republicanos, sobre todo muchos republicanos aliados del presidente, dicen que los demócratas solo están sacando páginas selectivas, que saquen todo, y otros dicen que no se saque todo, porque tienen miedo de que al salir más documentación de esta esté mucho más inmiscuido el presidente, porque hay unos correos
en los que Epstein habla con Maxwell, que era su pareja y su cómplice, en la que hablaban de Donald Trump. Luego Epstein, unos correos que están con un escritor, Wolf, en donde le dice que el perro todavía no ha ladrado, haciendo referencia a Donald Trump. Y entonces hay una clara indicación en los correos como que Donald Trump estaba muy, muy al pendiente y muy enterado de la situación real en la que estaba Epstein. Entonces, entre más evidencia salga, obviamente más embarrado va a estar. Y les digo, de 23,000 correos que salen, de hecho, a su hermano le manda un correo en el que le dice que pues a Donald Trump no se le puede dejar mucho tiempo solo porque en la residencia de Mar-a-Lago estuvo varias horas con una víctima. En el correo se menciona el nombre de la víctima. Obviamente eso no lo han hecho público, el nombre de la víctima, pero pues sí hay muchísima información, les digo, que señala directamente a Donald Trump como cercano al círculo de Epstein, aunque él se empecinó en decir que apenas eran conocidos, que habían coincidido en algunos restaurantes, que se dejaron de frecuentar porque él le robó empleados. Nunca dijo qué tipo de empleados ni de qué negocio le robó los empleados. Entonces, aunque él intentó decir que no había una relación cercana, hoy vemos con los correos electrónicos, pues que sí eran muy, muy cercanos. Dice nuestro amigo José Herrera C1, este señor está hasta el cuello de corrupción, lo malo que arrastró a todo el pueblo americano destruyendo la economía. Este señor es el papá gangsteril. Yo creo que está muy embarrado, muy, muy embarrado en estos archivos. Y obviamente no es el único, ¿Por qué creen que el príncipe Andrés, que ahora ya no es príncipe, hace unas semanas el rey Carlos le quitó todos los títulos? ¿Por qué creen ustedes? Porque obviamente ya sabían el bombazo que se iba a venir y entonces trató de minimizar el impacto y lo despojaron de todos los títulos y lo despojaron de todo para que cuando llegue el golpe les salpique lo menos posible a ellos. Obviamente, el príncipe Andrés está bien embarrado también ahí. Y ustedes vayan a saber quién es más, porque no son los únicos, Esa cloaca está enorme, enorme. Dice Anthony Lainez 2468, una pregunta, porque ustedes también no cuestionan la gobernación de México, donde hay más corrupción y asesinatos. Creo que no nos sigues, Anthony. Justo hace un momento, mi esposo Víctor hizo un video sobre México y hemos hablado de México en muchísimas ocasiones, amigo. Si te tomas el tiempo de ver nuestros videos, ahí vas a ver. Pero lo que sí, amigo, es que no nos vamos a poner a limpiarle la cara a un delincuente de la calaña de estos tipos, Ahí sí no. Dice Miriam Ruiz Díaz 9186, déjense de Estados Unidos, están metiendo droga al pueblo norteamericano, ¿cómo ataca al tráfico más lo atacan a Trump? Pues fíjate que no. Porque si tú has visto la información del gobierno de los Estados Unidos, cuando el presidente de los Estados Unidos dice que el fenta del Nilo que viene de Colombia, bueno, se demostró con datos del propio gobierno estadounidense que menos del 1% de ese fenta del Nilo va de Colombia. Cuando dice que la droga pasa por la frontera azul con los inmigrantes en las mochilas, pues se demostró también que eso es menos del 1.1%, que no es verdad, que la droga sí pasa por la frontera legal en las cajuelas de los vehículos de los estadounidenses. Que el tráfico de drogas ahí, 9 de cada 10 personas que detienen con drogas en la frontera entre Estados Unidos y México son ciudadanos estadounidenses que la están llevando. ¿De dónde llega la mayor parte? Llega para los puertos de Estados Unidos. Esos también son informes y datos del gobierno de los Estados Unidos. Llegan a los puertos de Estados Unidos provenientes de Asia. Entonces vemos que utiliza del tráfico de drogas a su conveniencia. Cuando Colombia, el presidente Petro, le dice sus verdades, entonces dice que Colombia le manda el fenta del Nilo en compañía con Venezuela. Si México no se alinea, entonces dice que México le manda en las mochilas de los inmigrantes, de los aliens, como él le dice, y son mentiras. Ni siquiera sus propios datos de su propio gobierno lo respaldan. Entonces, aguas ahí. Hay que averiguar muy bien. Dice Ursex X21006. En este momento, quien está aliado al presidente está siendo investigado por esas evidencias
y nadie se puede escapar. El costo por estar apoyando al presidente es exactamente. Y entonces vemos cómo intentan algunos pocos como tratar de ayudarlo y dices, exactamente, ¿no? ¿Por qué lo está ayudando? Yo les digo, yo cuando vi las declaraciones de esa presentadora dije, qué vergüenza de persona. Independientemente del sexo, qué vergüenza decir, ay, no, es que no era un pedo, filo. Solo le gustaban las niñas que estaban casi en edad legal. Qué porquería de persona puede decir y hacer un comentario de ese tipo. No, ver para creer, dices, ¿en serio por dinero te atreves a hacer ese tipo de comentarios? No, hay que tener 3 pesos de vergüenza. Dice Nelson Jean, 34 días, todo el mundo ya sabía esto, solo estaban esperando el momento. Pues sí, ya sonaba muy fuerte, por eso vemos que han intentado taparlo y que estaban tan desesperados, porque ustedes se acuerdan cuando se sentaron que dijeron que iban a ir por etapas soltando los archivos Epstein y luego que se perdieron, que fue la etapa 1 y que soltaron y era documentación que ya era pública. Solamente menos del 3% de los documentos que sacaron eran nuevos. En estos 26,000 sí son nuevos. Eso es lo que lo hace tan escandaloso, que estos sí son nuevos. Dice Miriam Blasquez 7411, excelente, ningún programa habla de este gran deslave de malos políticos y de Estados Unidos. Pues es que saben que este escándalo, por supuesto que está muy fuerte en Estados Unidos porque salpica directamente al presidente en turno de los Estados Unidos, pero salpica muchas esferas del poder en muchas partes, les digo. Salpica Reino Unido con el ex príncipe Andrés, que ya lo despojaron todos los títulos, curiosamente 1 o 2 semanas. Si ustedes se meten a los medios van a ver. Hace muy poquito el rey Carlos lo despojó de todo. Curiosamente sale este escándalo. Una de las razones por las que ya le habían quitado algunos títulos y algunos deberes al príncipe era por sus escándalos de este tipo. Y vemos que salen políticos de otras partes del mundo. También se han mencionado expresidentes de Colombia. Y vayan ustedes a saber de dónde más, porque obviamente hay mucha gente más involucrada en esto. Hay muchas esferas, ya sea de la política, empresarios. Hay mucha gente metida en ese círculo de podredumbre. Bueno, hace muy poco, y con muy poco les quiero decir, hace apenitas ayer en la noche, Trump acaba de dinamitar su propia casa y por extensión su propio partido. Tan siquiera es una exageración esto. Anoche el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le retiró públicamente el apoyo a Marjorie Taylor Greene y la llamó una lunática en redes sociales diciendo que se acabó, que no le va a contestar el teléfono nunca más. Y que va a apoyar a cualquier republicano que se le ponga enfrente en su distrito. Todo esto está pasando porque ella se atrevió a decir que casi nadie se atreve, lo que nadie casi se atreve a decirle en el Congreso, que se liberen los archivos en respecto a Jeffrey Epstein y que se aclaren sus relaciones con Epstein y sus víctimas. Así de claro y así de incómodo. Eso es todo lo que pidió Marjorie Taylor Greene. Y esto no fue un chisme interno. Fue un estallido público, algo que ha estado hirviendo en la olla por ya meses. Hemos cubierto esto antes, pero la verdad me sorprende que estuviera pasado tan tarde como lo acaba de pasar. Trump publicó a las 10:25 p.m. que, bueno, él estaba retirando su respaldo a la congresista de Georgia y lo dijo así. Déjenme les pongo las escenas para que puedan verlo al final. Estoy retirando mi apoyo y cualquier respaldo que alguna vez le haya dado a la congresista, entre comillas, Marjorie Taylor Greene, del gran estado de Georgia. Sí, incluso escribió congresista otra vez, entre comillas, como si quisiera abogar la legitimidad de un plomazo, o intentar descreditarla de su trabajo o su autenticidad. Luego, durante más de 1 hora, se dedicó a repostear ataques personales contra ella, de cuentas aleatorias, insultos, burlas y memes sin sentido. Nada nuevo para Trump. Todo lo que le lanzaban, pues él lo amplificaba. Y a esa hora el presidente estaba volando en el Air Force One entre post y post. Hasta le dio tiempo de decirle a la prensa que Greene ya no piensa como él, que según él algo le pasó y que está recibiendo llamadas de gente que ahora está dispuesta a competir contra ella en el nombre de Trump.
Así que, ¿qué hizo ella para merecer toda esta furia? ¿De veras? Pues le mandó 2 mensajes de texto. 2. En los que básicamente le dijo que está traicionando a las víctimas de Epstein, que no era un engaño como él venía diciendo, y que se estaba alineando con los que quieren enterrar el caso Epstein. Green incluso publicó los textos, uno donde le dice que está dañando a las víctimas al minimizar la red de trata de menores de Epstein, y otro donde le recuerda que hay registros de vuelo donde aparecen nombres como el de Bill Clinton, Hillary Clinton y otros grandes nombres como Peter Thiel de Palantir, Elon Musk, Bill Gates, ya se lo saben. Nada raro, nada conspiranoico, solo los hechos y los hechos incómodos. Y eso fue suficiente para que Trump la volara del mapa, básicamente. Y ahora, todo esto ocurre justo antes de una votación en el Congreso que podría obligar a liberar los archivos de Epstein. Ya se juntaron 218 firmas para activar el mecanismo del Discharge Petition, que es una herramienta legislativa que permite forzar el debate de un tema cuando la mayoría lo exige. Y lo importante es que, entre esas firmas, hay al menos 4 republicanos que han roto filas con Trump y se han alineado en contra de él en que salgan los debates, los hechos, los archivos. Entre ellos, Thomas Massie, Lauren Boebert, Nancy Mace y la misma Marjorie Taylor Greene. Y se espera que al menos 40 más voten a favor de liberar los archivos entre los próximos días. Estamos hablando de una grieta muy real dentro del corazón de MAGA, porque, no olviden, Marjorie Taylor Greene era la aliada número 1 de Trump. Si él decía algo, pues ella lo decía más alto. Si Trump se sentaba, ella se paraba. Si Trump se paraba, ella se sentaba. Ella era prácticamente le lamía la alfombra roja. Y ahora lo que estamos viendo es ella rebelándose, alineándose con los hechos. El hecho de que él puede perder un aliado tan fiel y tan leal como Marjorie está diciendo muchísimo de las alturas de cómo está yendo todo esto. Y Trump lo sabe. Por eso está atacando con tanto esfuerzo a Marjorie. No quiere que cunda el ejemplo. No quiere que otros republicanos vean a Greene desafiándolo y se animen a hacer lo mismo. Lo está usando como una advertencia y como un ejemplo. Pero eso también está mostrando su debilidad personal. Porque si tuviera el control absoluto de antes, pues no tendría que estar gritando tanto sobre esto. Greene, por su parte, respondió con una declaración larga, en la que dijo, entre otras cosas, que ella nunca ha adorado a Trump, que su lealtad en realidad está con Dios y con su distrito, y que está cansada de ver cómo se usa el poder para proteger a los depredadores y no a las víctimas. ¿Y saben qué? Yo nunca me he alineado con ninguna de las ideas de Marjorie Taylor Greene. En realidad yo podría decir que a mí me desagrada ella, sus ideas y en parte ella como una persona. Pero a mí me agrada mucho que ella pudo tomar el camino largo, salir de sus antiguas formas de ser, si este es el comienzo, y alinearse con las víctimas, alinearse con los verdaderos valores cristianos, católicos que MAGA estaba presumiendo, con estos valores en realidad buenos, ayudando a las víctimas, ayudando a la gente dañada. Es un paso muy grande. Yo no estoy de acuerdo con ella, yo no estoy de acuerdo con sus ideas o con sus creencias, pero, ojo, la apoyo mucho en esto. Ojalá todo vaya bien. Ojalá tenga un equipo excelente de seguridad, porque salir con todo esto tan fuerte, ella se está poniendo en mucho peligro. Ojalá ella esté bien. Pero bueno, demasiado sobre mí. Regresemos al tema. Ella dijo que se ha partido el lomo apoyando a Trump, que es verdad, que puso su dinero, otra verdad, su tiempo, aún más verdadero, y su reputación. Y eso puede ser lo más importante, pero que ella no puede callar lo que está viniendo. Que ella no puede evitar lo que va a venir. Que si el presidente va a seguir minimizando la red de Epstein, entonces que se prepare para más rupturas aún. Y aquí entra algo que nadie está diciendo lo suficiente. ¿Por qué está tan empeñado el presidente de Estados Unidos en decir que lo de Epstein fue un engaño, una mentira? ¿Por qué pone tanto esfuerzo en ridiculizar a la gente que está exigiendo la transparencia? ¿Por qué entornó como Alan Dershowitz sale en televisión a defender tecnicismos absurdos diciendo que una niña de 17 años y 10 meses no califica como víctima? Es grotesco, es asqueroso, eso es lo que es.
Y además, hay datos que ya están circulando en los codeos filtrados del caso Epstein que solo se ponen peor y peor y peor. Uno menciona que Epstein y su hermano se mandaban codeos donde bromeaban sobre Trump recibiendo sexo oral de alguien apodado Bubba. Ya han salido los rumores que este individuo fue Bill Clinton o alguno de los Clintons, pero eso ya está más en el aire. No vamos a estar diciendo que esto es un hecho. Esperemos a los hechos, a los reporteros, a la verificación. Muchos creen que, otra vez, esa deferencia era para Clinton, Bill Clinton específicamente. Pero lo importante es que se estaban riendo ellos, los hermanos Epstein, compartiendo memes donde aparecía Trump con frases como «mantén a este tipo alejado de tus hijas». ¿Qué nivel de confianza o de relación había ahí? ¿Por qué están hablando de algo tan asqueroso? ¿Cuál era su problema? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué pasó que ellos sabían que el mundo no? ¿Por qué nadie en el entorno MAGA quiere hablar sobre esto? ¿Por qué Trump, en lugar de pedir que se limpien los archivos y se sepa todo, está desesperado con todo su ser para callar a los suyos? En paralelo, Green estuvo apareciendo en múltiples medios esta semana. En CBS está hablando con víctimas directas de Epstein, algunas abusadas desde los años 90. En el podcast de Sean Spicer denunció que el presidente estaba engañando a la gente diciendo que la inflación ya bajó, cuando todos siguen pagando precios ridículos por comida, ropa, electricidad, seguros y gasolina. Y en el canal de Tucker Carlson, otro republicano súper fuerte que otra vez como medio se rompió del MAGA, de ser súper republicano, sigue alineado ahí, pero ya no tanto como antes. Bueno, ella salió en su canal y volvió a repetir que los archivos deben salir a la luz y que los ricos y los poderosos no pueden seguir siendo intocables. La presión no viene solo del ala rebelde de MAGA ahora. Hay demócratas como Ro Khanna que también están empujando esta causa. Khanna trabajó con Massey para juntar las firmas necesarias y activar el voto. Y si eso pasa, por fin podríamos ver qué nombres aparecen en los documentos clasificados. No solo los Clintons o los Trumps, sino muchas otras personas. Gente que a mí me agrada, gente que a ti tal vez no te agrade. Tal vez algún cantante R&B que a mí me gusta de vez en cuando. Tal vez algún rapero que tú detestas con todo tu ser. Nombres importantes, nombres muy grandes, nombres no tan grandes. Por eso importa tanto que salga todo esto. Pueden ser banqueros, empresarios, artistas, actores, directores de cine, diplomáticos, funcionarios, jueces, senadores, políticos, lo que tú quieras. Puede ser quien sea. La red era global y de élite, y el miedo que hay en ambos partidos a que eso se destape es increíble. Trump, sin embargo, en lugar de apoyar la transparencia, se ha obsesionado con señalar traidores. Él dice que Green, pues ya está con los demócratas, que solo quiere likes y la atención, que solo quiere seguir saliendo en la televisión ella, y que lo que en realidad busca es un cargo más alto en 2028. Y si simplemente, ¿qué tal si solo está diciendo lo que es cierto? Y si esto ya se salió de las manos del presidente y lo único que le casi el control emocional de su base, pues entonces ¿qué pasa? ¿Qué está haciendo? Porque lo que está pasando es que está tirando un berrinche. Él no puede procesar el hecho de que está siendo expuesto hasta por sus propios aliados más fuertes y que no puede hacer nada al respecto sobre esto. Y todo esto se vuelve más ridículo cuando recordamos lo que Trump decía de ella en 2020. Marjorie Taylor Greene es fantástica. Nunca quiero tenerla como enemiga. Y hoy pues no solo es su enemiga, es su advertencia al resto del partido. Y no es que nos importe defender a Greene aquí porque aquí no se trata de idealizarla. No olvidemos, amigos, Greene no es una persona perfecta. Ella es muy lejos de una persona perfecta. Ella odia a los inmigrantes, ella estuvo apoyando a ICE, ella estuvo apoyando las políticas migratorias de Trump, ella es homofóbica, ya se lo pueden imaginar, el típico carácter MAGA. Así que no vamos a salir en este canal diciendo que de la nada ella es buena, que ella es perfecta, no lo es. Pero podemos valorar que incluso una persona con errores personales, que tiene creencias llenas de odio, así, puede salir y hacer algo bueno, que por lo menos alguien que no es exactamente moralmente correcto puede hacer algo bien
Como va el dicho que tiran mucho por aquí en estos rumbos en Canadá, no sé si lo han escuchado ustedes. Even a broken clock is right twice a day. Incluso un reloj roto está correcto 2 veces al día. Pero lo que sí importa es señalar que el quiebre que estamos viendo no es teatral y no es propaganda, no es nada. Es político y estratégico y, aún más que todo, es real. Ella está representando una facción del Congreso que ya no está dispuesta a seguir en silencio, que exige que se sepa quiénes estaban detrás de Epstein. Y si eso significa romper con el presidente, pues ella lo está haciendo, y bien por ella también. Trump, por su parte, sigue convencido de que él define lo que es MAGA. Dijo, MAGA fue mi idea. Nadie me dice qué quiere MAGA. Yo sé lo que MAGA quiere mejor que nadie. Esa frase por sí sola explica mucho y explica cosas muy perturbadoras encima de eso. Porque si un movimiento se reduce a lo que diga una sola persona y a las ideas de una sola persona que cambian dependiendo de lo que esa misma persona quiere ahí en el momento, entonces eso ya no es un movimiento, es un culto. Lo vimos con Jim Jones, creo, con Jonestown. De la nada la iglesia de las personas pues era de aceptar a todos, del amor, y de la nada pues ya no. Lo hemos visto tantas veces antes. Con regímenes así, con cultos, con lo que ustedes quieran. Esto no es nada nuevo y nunca lo ha sido. Y bueno, la votación para liberar los archivos pues se está esperando esta misma semana. Si los republicanos que firmaron no se echan para atrás, podríamos ver un cambio histórico. No solo es un tema de la justicia, es un tema de credibilidad política. De cuánto más se puede esconder bajo la alfombra antes de que todo explote. Y eso, lo quieran o no, va a terminar afectando a la campaña del presidente para 2024. Si todo esto les parece tan grave como lo es a nosotros, pues suscríbanse, porque lo que está pasando ahora mismo en Washington, con el caso Epstein, con la traición de Marjorie Taylor Greene y todo lo que gira en torno a eso, no es solo un escándalo del pasado, es un espejo del presente. Y si no lo entendemos ahora, pues lo vamos a pagar después y con un precio demasiado alto. Como hacía Malcolm X, si no estás prevenido ante los medios de comunicación, te harán amar al opresor y odiar al oprimido. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.